Buenas tardes, queridos radioescuchas. Nos encontramos nuevamente en su programa Universidad y Vida. Bienvenidos. Este programa, dentro del periódico Cambio de Michoacán, como hemos comentado, tiene como finalidad el propiciar la reflexión, la discusión sobre asuntos que tienen que ver sobre la relación entre la universidad y los distintos ámbitos del mundo social, la cuestión laboral, económica, la cuestión política, etcétera. Hoy vamos a tratar un tema que nos parece interesante de principio y quisiera relacionarlo con los programas anteriores de manera muy breve. Iniciamos nosotros con una entrevista al doctor Pablo Chauca en relación a cómo veía desde la perspectiva económica la relación con la universidad. Después tuvimos una entrevista con la doctora Lorena Saldívar que nos habló acerca de la acreditación en el campo especial de las ciencias de la comunicación. Dos temas que sin duda están muy articulados con el tema global del programa, que es la relación universidad y vida. Por un lado, la cuestión de cómo se visualiza el trabajo que deben desarrollar las universidades en relación con distintas problemáticas económicas, sociales y demás. Y por otro lado, un tema que es de actualidad, como son las acreditaciones. Pues bien, hoy en día contamos con la presencia del doctor Raúl Ernesto García Rodríguez, quien a pesar de ser tocayos de un nombre y un apellido, no somos parientes realmente. Pero nos hemos conocido y hemos platicado en distintos momentos y nos pareció interesante tener este diálogo, esta plática, porque él es un profesional de la psicología. Sin embargo, la perspectiva que trabaja es una perspectiva que nos va a permitir mirar desde otro lugar esta relación de la universidad con la vida y en un sentido quizás muy indirecto nos permita visualizar también de otra manera lo que significan las acreditaciones para las instituciones de educación superior. Entonces vamos a ceder la palabra. Bienvenido, Raúl. Gracias. Muchas gracias por Ernesto, tu asistencia a este programa. Gracias a ti. Quisiéramos que muy brevemente nos contaras un poco sobre tu trayectoria. Bueno, como no, básicamente he estado trabajando en la universidad. Yo prefiero definirme más que como psicólogo, como profesor universitario, porque precisamente, pues ya desde hace varios años, pues vengo, cultivando una perspectiva, crítica respecto a la psicología misma, y por lo tanto, bueno, prefiero definirme como profesor. He estado haciendo trabajo docente, trabajo investigativo en el área de la psicología social, sobre todo, que es donde tengo el doctorado, y bueno, pues haciendo vida universitaria precisamente, más que vida, profesional dentro de la psicología en sentido estricto, ¿no? Pero bueno, claro que pues por obligación tienes que conocer pues los avatares de la psicología misma, de sus prácticas, de sus quehaceres y de hecho pues también desde luego he tenido experiencia en ese sentido, pero insisto que más en la línea de la docencia y de la investigación en la universidad. Esa es un poco mi trayectoria. Muy bien. Ya también ahorita a lo largo de la entrevista de este diálogo vamos a darnos cuenta también de otras cosas que hayas estado realizando. ¿Cómo no? Hay un primer aspecto que me interesaría conversáramos y que tiene que ver con el nombre global del programa de Universidad y Vida. En el sentido de, en concreto, los profesionistas de cada campo profesional, qué aportan, para qué sirve su trabajo, etcétera, a la sociedad, porque es otra manera de vincular lo que es la universidad, ese ente abstracto, con la sociedad, ¿no? Ajá. Entonces yo te preguntaría muy específicamente, desde tu perspectiva, ¿para qué sirve la psicología y el psicólogo a la sociedad hoy en día? Claro, bueno, es una pregunta, yo diría, magistral para empezar una reflexión, porque claro, yo no podría decir bajo ningún concepto que la psicología y el psicólogo sean inútiles a la sociedad. Yo pienso que obviamente el quehacer del psicólogo, de todos los aparatos de la psicología, generan una utilidad social en tanto que despliegan prácticas, saberes que contribuyen a un funcionamiento,
más o menos eficiente, más o menos armónico de distintos sectores sociales en torno a la convivencia, en torno al desarrollo y bueno, en general, en torno a la sociedad misma, pues a la convivencia en general. Lo que pasa es que en ese mismo ámbito de su utilidad es donde, te decía, desde hace algunos años, muchos psicólogos, psicólogas, estamos viendo también la gran problemática, el gran problema, ¿cómo decirlo? La gran situación crítica de la propia psicología. El psicólogo socialmente, ¿qué hace? Bueno, pues tiene ámbitos de aplicación. El psicólogo o la psicóloga, por ejemplo, trabaja en ámbitos clínicos, desde luego, en áreas vinculadas a la potenciación de la salud, al manejo de unos u otros trastornos, conflictos, en fin, un área que se puede calificar como clínica, en donde hay una participación muy concreta y muy importante. El psicólogo, la psicóloga también, desde luego, trabajan en áreas educativas, en el trabajo con niños, niñas, con todos los procesos que tienen que ver pues con la formación, con la educación de personas, digamos como un personal de apoyo al pedagogo, al propio profesor, y bueno, pues allí tenemos sin duda toda un área también de aplicación de trabajo de la psicología. Y hay también participación en las áreas sociales, comunitarias. Está el psicólogo social, que tiene que ver con el trabajo con grupos, que tiene que ver con el trabajo en las instituciones, con promover pues formas de convivencia, como yo señalaba, promover también la potenciación de la productividad misma, generar mejores relaciones entre miembros de unas u otras comunidades. Es decir, la psicología tiene un área muy diversa, digamos, de aplicación, que hoy por hoy, obviamente, juega un papel importantísimo pues en las relaciones sociales, digamos, contemporáneas. En ese sentido, reitero, yo no puedo decir que no sea útil la labor de la psicología. Lo que pasa, vuelvo y lo reitero, es que vemos desde otro ángulo que esta misma serie de actividades, de prácticas, de saberes, van generando un elemento que podríamos calificar de negativo, van generando una situación no deseable a mi juicio y a juicio de muchos y muchas psicólogos, psicólogas que estamos trabajando en esto. Y tiene que ver con que la psicología, Ernesto, lamentablemente también contribuye a un proceso, digamos, de silenciosa normalización de las relaciones sociales. Y esto es un tema que bueno, pues nos concierne, nos importa mucho, me parece que es necesario irlo hablando, irlo pensando. La psicología despliega una función social también de normalización, de armonización, de eficientización, que tiene un lado positivo, podríamos decir, pero que por otro lado también promueve, ¿cómo decirlo?, cierto aplanamiento de subjetividades, se genera un ámbito de influencia en las relaciones sociales que a mi juicio en muchos sentidos apagan la creatividad, apagan las posibilidades de ruptura, las posibilidades de pensamiento crítico, las posibilidades de subversión. Y en este sentido es que estamos, te decía, desde hace algunos años para acá, estamos replanteándonos críticamente el quehacer mismo de la psicología. Es una situación, digamos, muy ambivalente, porque siendo psicólogos o psicólogas, pues cualquiera puede decir, bueno, pero ¿por qué sigues haciendo psicología o por qué estás en ese ámbito? Y yo suelo responder, bueno, pues entre otras cosas porque ya no tengo muchas otras cosas que hacer. Lamentablemente me inicié en esta formación
A ver, lamentablemente y también afortunadamente, porque te permite conocer cosas. Pero creo que es necesario ir replanteando el quehacer de la psicología de una manera crítica, Ernesto. Entonces, bueno, pues ya me desaté charlando, pero no sé. Está bien. Podemos ir articulando esto con lo que tú quieras comentar o preguntar. Mira, me parece interesante lo que planteas. Evidentemente, y voy a este planteamiento global del programa que decía de la Universidad y Vida, en el sentido de que uno espera que las universidades, por ejemplo, en el campo laboral, preparen a la gente con las competencias adecuadas para trabajar, que sean profesionistas capaces, competentes, etc. Se esperaría en términos de sociedad, en términos más políticos sociales, que salgan buenos ciudadanos. Se esperaría en términos más de contexto, quizá de colonia, de ámbito, que esos sean buenas personas y tengan buenos hijos y eduquen buenos hijos, ¿no? Y enfatizo el buen en todos los casos, Sí. porque me lleva a esta reflexión que haces de la normalización. Sí. ¿Qué sería lo bueno y qué sería lo malo? Lo Sí. pienso, ¿no? Pienso también en términos de este concepto de normalización, cuando pensamos que alguien va al psicólogo es porque siente, o al parecer siente, algún desequilibrio, alguna situación que no lo hace estar a gusto y que no lo hace estar bien, y que entonces acude ahí para sentirse bien. Pero también me lleva a otra parte, y este sentido un tanto cuanto de preocupación, diríamos, porque también, a mi parecer, la psicología ha vivido una degradación profesional en el sentido de que en todos lados encontramos psicología. Sí. ¿No? Tú ves una revista del hogar, revistas que se venden en los puestos periódicos, con test para la cuestión de la inteligencia, Sí, para la cuestión de adaptación, sí, cómo no, sí. hasta incluso cómo ser buena pareja, relaciones sexuales. Tú encuentras toda una serie de test ahí en estas revistas. Uno supone que detrás está un psicólogo, ¿no? Pero también hay muchos libros de autoayuda. Sí. Eleve su autoestima, Sí. etcétera. Incluso ves en la publicidad, que en los medios de comunicación, que pasan comerciales en donde un muchacho se siente mal porque le salió un barrito, porque sus amigos no lo quieren, etcétera, y entonces el psicólogo te dice, no, mire, evítele un trauma a su hijo, cómprele esto, Sí, ¿no? sí, Que tenga tal cuerpo, etcétera. Entonces también ahí la psicología está presente. Y decía yo, este último aspecto me llama la atención en términos de preocupación, porque pareciera entonces que la psicología, en este sentido de que tú dices, buscando una perspectiva crítica, pareciera que esta psicología se mueve solamente en ese campo de lo muy elemental para que aparentemente estés bien, para que creas que estás bien, sin cuestionar en el fondo eso que normaliza lo que es estar bien. Claro. Tener X cuerpo, no tener barritos, Claro, etcétera. claro. No sé. Sí. Claro, es todo un tema. Efectivamente asistimos a una especie de psicologización de la sociedad. Y eso me parece que es, pues, de algún modo, resultado natural de un proceso paulatino de extensión, digamos, de prácticas y de saberes de la psicología en las relaciones sociales. Y consecuentemente, surgen y seguirán surgiendo sin duda, pues, toda esta serie de vulgarizaciones, digamos, que son como caricaturas de prácticas profesionales preestablecidas, pero que insisto que me parece que es una consecuencia relativamente natural de este proceso paulatino de extensión de saberes de la psicología en las relaciones sociales, porque a ver, en el fondo efectivamente lo que hay es una intención más o menos consciente, podríamos decirlo así, por parte de psicólogos y psicólogas, pero hay una intención de hacer que la gente viva de manera funcional, viva de manera, digamos, apacible, viva de manera tranquila, lo cual, insisto, puede tener
un ángulo, digamos, plausible, pero por otro lado tiene una implicación política muy, muy profunda, que es la de, efectivamente, hacer de la gente buenos ciudadanos. Y allí es donde está el gran problema, el gran momento crítico, a mi juicio, que hay que replantear. Por el lado de que la psicología tenga que hacerse con seriedad y tenga que hacerse bien hecha, pues creo que todos podemos estar de acuerdo, pero ahí estamos moviéndonos en un nivel, digamos, del análisis. Desde luego, si se va a hacer psicología en la sociedad, pues hay que procurar que se haga bien, con seriedad, con lo que la tradición misma teórico-práctica nos permite reivindicar de manera correcta para poder hacer tal psicología. Pero vuelvo y lo digo, eso es un nivel del asunto, un momento del problema. El otro momento, el otro nivel es este que podríamos calificar de político, es decir, la psicología despliega aparatos de sujeción. Es decir, la psicología se convierte, o dicho de otra manera, en una gran tecnología de sujeción. La palabra sujeción es interesante porque remite a vernos sujetados, por un lado, amarrados, pues, y por otro lado, remite a la propia condición de sujeto. Es decir, la psicología quiere hacer sujetos troquelados de una determinada manera. Y, Ernesto, creo que eso hay que replantearlo. En términos de la universidad, justamente creo que la universidad es un espacio que nos obliga justamente a tener este tipo de ejercicio reflexivo, crítico, incluso sobre los propios saberes y prácticas que se despliegan. Yo no creo, supondría que tú tampoco suscribirías eso, que la universidad tenga que ser un ámbito dedicado solo a troquelar profesionistas para que reproduzcan determinados saberes y prácticas de una manera muy, pues, ¿cómo decirlo?, muy subordinada, pues. Yo creo que no es un ámbito de reproducción de saberes y de quehaceres. A ver, hay una dimensión que tiene que ver con eso, pero creo que la universidad y, por ejemplo, las facultades de psicología estarían llamadas a abrir la reflexión crítica en torno a la propia psicología. Es decir, generar un replanteamiento necesario, no dedicarnos a reproducir buenos y acríticos ciudadanos, sino ciudadanos que contesten, ciudadanos que replanteen, que sean creativos, que estén dispuestos a establecer unas u otras rupturas. Dice Tomás Ibáñez, que es un psicólogo social a quien seguimos muchos, resistir es crear. O crear es resistir, es decir, no se trataría de solo reproducir estos saberes, sino también de abrir las posibilidades, me parece, de replantear las cosas. Ojo, yo no negaré nunca a la psicología como un conjunto de reflexiones la posibilidad, efectivamente, como tú sugerías hace un momento, de, digamos, inaugurar un espacio de análisis, un espacio de reflexión en donde haya preguntas necesarias respecto a la existencia, respecto a nuestro quehacer en este mundo, respecto a nuestras relaciones, a nuestro ámbito afectivo. Es decir, la psicología como un ámbito de saber, en donde es posible hacerse esta pregunta, donde es posible inaugurar, como te decía, un espacio de análisis, de reflexión profundo, a mí me parece, desde luego, muy importante. Donde ya no me parece bien es en el momento en que la psicología se torna prescriptiva, se torna un ejercicio de indicación de lo que debe ser bueno y de lo que no debe ser bueno para que tú o yo nos convirtamos en ciudadanos ejemplares. Allí hay una dimensión política con la que no estoy de acuerdo y creo que los psicólogos, psicólogas tenemos que replantear.
Muy bien, Raúl Ernesto. Mira, el tiempo se nos ha agotado. Tendremos que invitarte otra vez porque me parece que es interesante. Muchas gracias. Estas que mencionas ha sido una cuestión que se ha criticado a la escuela en su conjunto como normalizadora, enajenadora, etcétera, y me remite muy brevemente para terminar a novelas como el mismo Skinner escribió Walden 2 o Un Mundo Feliz, es decir, donde se normaliza, se troqueliza para alienar y entonces convertir más que seres humanos robots, dijéramos, ¿no? Entonces, el tema ahorita lo dejamos abierto, insisto, el tiempo es corto, pero el tema muy interesante. Tendremos oportunidad nuevamente de invitarte. Muchas gracias. Y, queridos radioescuchas, buenas tardes. Nos despedimos de este su programa Universidad y Vida del periódico Cambio de Michoacán. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.